Amigos de TV Agro, muy buenos días, es un gusto visitarlos nuevamente en este espacio. El día de hoy vamos a hablarles de un tema bastante interesante que es el parto equino, el parto de las yeguas. Vamos a hablar de las etapas en las que se divide y vamos a hablar de en qué momento vamos a necesitar nosotros asistir o llamar a un médico veterinario, un profesional, a que haga una atención de ese proceso de parto. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de el inmediatamente periparto, tal vez para ahorrarnos ciertos inconvenientes. Muchas veces nosotros, por preocupación de nuestros potros, de nuestras yeguas, que no vaya a haber inconvenientes durante el parto, cometemos errores que hacen que llevemos a un problema en el parto. Cuando las yeguas están muy cercanas a ese proceso, a ese momento de parto, y remitimos a otra clínica o mandamos a otro lugar, probablemente podamos llegar a un estrés de esa yegua. Si nosotros sospechamos que la yegua tiene una gestación de alto riesgo y queremos que se haga un monitoreo continuo o simplemente porque queremos evitarnos inconvenientes en ese proceso de parto, tratemos de no mandar a las yeguas a un lugar de cuidado, a una clínica, a otra finca, cuando están muy cercanas en cuanto a fechas a ese momento del parto, porque ya se estresan y pueden que ese estrés nos conlleve a un parto inadecuado. Entonces esto como una recomendación para que nos evitemos ciertos dolores de cabeza. Lastimosamente ellas no entienden, como en el caso de los humanos, que se van a una clínica, que se van a otro espacio para un reposo y para mayor tranquilidad. No, ellas lo toman como estrés porque van a un lugar que es desconocido, con personas que no están ellas acostumbradas a manipular, tal vez con otros animales a los que ellos no conocen y no confían. Entonces va a haber ciertos inconvenientes. Por favor, cuando llevemos a estas yeguas a estos lugares, que el lugar en donde se vaya a tener sea un lugar de poco tránsito, donde no pase mucha gente, donde no haya muchos ruidos, donde no haya muchos perros, donde no tenga la visión constante de personas o de otros animales, porque pueden llegar a estresarlos. Entonces eso como recomendaciones previas al momento del parto. Ya entrando a lo que nos atañe, que es el proceso del parto como tal, lo dividimos en los equinos en 3 etapas. Una que vamos a llamar la etapa preparatoria, que es un momento en el que la yegua empieza a mostrar signos de incomodidad, podemos llegar a confundirlos con signos de dolor, algunas veces de cólico, pero básicamente vemos una yegua que está inquieta, que puede dejar de consumir alimento, que puede dejar de consumir agua, que vemos que se echa y se levanta constantemente. Y coincide esto con las fechas que tenemos programadas, coincide con lo que hemos hablado en una ocasión anterior, con los diferentes signos de que es una yegua que está pronta y próxima al parto. Este momento termina una vez hay una ruptura de la membrana coriolantoidea y se libera el líquido coriolantoideo que usualmente llamamos romper fuente. Esta es la segunda etapa. Es cuando la yegua rompe fuente, hay una salida abundante de líquidos. Difícilmente lo vamos a confundir en una yegua adulta de una buena talla con otra cosa como orina u otro tipo de secreción, porque el contenido puede ser muy abundante, dependiendo del tamaño de la talla, pueden ser hasta 8 o 10 litros de este líquido, de esta secreción que sale a través de la vulva. Entonces, una vez se rompe la membrana coriolantoidea, es el inicio de esta segunda etapa, que pueden llegar a ser hasta 8 o 10 litros de este líquido, de esta secreción abundante a través de la vulva. Entonces difícilmente lo podemos confundir con otro tipo de secreciones. Una vez inicia esta etapa es importante que contabilicemos el tiempo. En la anterior no es necesario que contemos cuánto dura, pueden ser entre 2 a 4 horas aproximadamente, pero no hay una relevancia entre el tiempo. En esta segunda etapa sí es muy importante que contabilicemos la hora y que anotemos la hora en que hubo la ruptura de fuente. Y máximo deberíamos hablar de una media hora hasta que se haya dado el parto completo y la salida del potro completamente. Debemos evaluar no solo el tiempo, sino cómo está saliendo ese animal. Aquí puede que la yegua se pare, se eche constantemente, puede que dé el potro, que nazca el potro estando la yegua en estación, de pie, o puede que la yegua se eche y dé el parto echada y el potro nazca cerca al piso. Eso no es relevante, lo relevante es
la posición que estemos viendo. Uno, como les había comentado, el tiempo, pero también la posición. El potro debe nacer primero las manitos y entre las manos metida la cara del potro. Si vemos que solo sale una mano, si vemos que sale un miembro posterior, si vemos que no está en posición con la suela de los cascos hacia el piso, sino que las suelas están hacia arriba, hacia el techo, hacia el cielo, son posiciones anormales y probablemente ese potro no va a nacer solo y no va a nacer de manera natural y nos toque llegar a intervenir para asistir ese parto. Entonces, primero identificar cómo está naciendo ese potro. Si vemos que el parto no avanza, también debemos entrar a intervenir y en el tiempo adecuado ir hacia palpaciones rectales o palpaciones transvaginales para identificar en qué presentación, en qué posición viene ese potro y ver si nos toca hacer algún movimiento de él para favorecer que nazca. Entonces, eso es importante de evaluar. Los potros, lastimosamente, o afortunadamente, desde el punto de vista que uno lo quiera tomar, no se acomodan para el parto, sino en el momento en que ya van a nacer. Entonces puede que hayamos palpado el día anterior, que haya recibido visita del médico veterinario el día anterior y uno diga que está en posición, que el veterinario diga que está en posición, que todo viene bien, pero en el momento en que sea el parto, el potro se acomoda de una manera que no es la correcta y podemos llegar a tener este proceso de anormalidad durante el proceso del nacimiento. Importante, y esta tal vez es de las cuestiones que debemos aprender a diferenciar, es cuándo nosotros intervenir, cuándo no y cuándo llamar a un médico veterinario para que haga la asistencia. Lo ideal es que tengamos siempre un veterinario sobre aviso, que tengamos siempre una persona cercana, porque los equinos dan muy poco tiempo. Como les dije, a la media hora usualmente debería haber nacimiento. Si no hay esa media hora de nacimiento, nos toca intervenir dependiendo del proceso que sea, ojalá antes. Si el médico veterinario vive a 2 horas, 3 horas, 1 hora, de aquí a que llegue o de aquí a que hasta que mandemos a una clínica, probablemente se vea afectada la viabilidad de ese feto, de ese potro que está por nacer. Entonces siempre tener todo listo, los diferentes materiales para hacer resucitación y el personal que esté listo. Tampoco intervenir de manera temprana. Si vemos que todos están dentro del tiempo, si vemos que el potro está naciendo bien, si vemos que está saliendo en la posición que debe ser, pues no intervenir tan temprano porque los partos rápidos a veces se han asociado a una enfermedad que llamamos los potros dummies, los potros tontos o síndrome de mal ajuste neonatal. El nombre correcto actualmente es encefalopatía neonatal equina. Son potros que una de las consecuencias o una de las causas más bien de esa enfermedad es que no se dan cuenta que nacieron. Y si el parto fue muy rápido, lo sacamos muy rápido, pasó a través de ese canal de parto, no se dio cuenta que nació, por decirlo en palabras y en términos sencillos, y puede que no tenga una buena relación con la madre. Entonces, únicamente intervenir en los momentos en que están mal posicionados, si nos vemos que está muy demorado ese potrillo en nacer. Y por último tenemos la tercera etapa, que es la liberación de las membranas fetales, la salida de las membranas fetales, hablemos de la placenta un poco más específicamente, que debería darse idealmente en las primeras 4 horas. La mayoría de las yeguas dan o sacan la placenta inmediatamente después de que nace el potro. Puede que se quede colgando algunos momentos allí, pero la mayoría, como les comentaba, a los pocos minutos saca por completo la placenta. Si esa salida de la placenta no está dentro de esas primeras 4 horas, alguna literatura puede que la lleve hasta las 6 horas, pues vamos a hablar de una retención de placenta. En esta etapa también es importante que por favor se haga una revisión completa de la placenta, porque no sabemos si salió entera, si salieron todas las partes de esa placenta y puede que se haya llegado a quedar alguna porción dentro del útero y eso va a favorecer la infección de ese útero y la presentación de enfermedades en la yegua con consecuencias muchas veces bastante graves, incluyendo la aminitis, incluyendo la muerte del animal. Entonces es importante hacer una evaluación de esa placenta una vez ha salido por completo.
Para esto, reitero, es necesario muchas veces de un personal médico veterinario calificado o de un personal que esté acostumbrado, que sepa cuál es la anatomía normal de estas placentas y que pueda evaluarla en su totalidad para en tal caso llegar a tomar medidas. Importante también, si la placenta quedó colgando y llevamos 1 o 2 horas y quedó colgando a través de la vulva de la yegua, por favor no alarla, no hacer tracción, porque eso está adherido íntimamente allá con el útero y si alamos podemos llegar a generar un rasgado y un sangrado profuso, un sangrado bastante marcado en esa yegua que puede llegar a ser fatal. Entonces, en estos casos es muy necesario que contemos con una asistencia calificada. Y por último, pues en el caso de que el potro no haya salido, que toque asistir, es un proceso que llamamos distocia, no hace parte como tal de las etapas del parto de las yeguas, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque las distocias se pueden manejar de diferentes maneras. Puede que sea simplemente una acomodación de un miembro, una acomodación del cuello del feto para ayudarlo a sacar. Muchas veces los mismos propietarios, auxiliares veterinarios o veterinarios pueden llegar a hacer esto, pero otras veces es necesario la cesárea. Lastimosamente, si se llega a determinar la cesárea, debería ser lo más pronto posible y estar en unas condiciones hospitalarias bastante próximas, porque en el tiempo en que se demore en que remitamos a un paciente y entre a una cirugía, puede que el feto no esté vivo. Es más, la mayoría de las yeguas que llegan a cesárea, o más bien la mayoría de los potros, no sobreviven a este proceso de cesárea porque el tiempo que ha transcurrido sin una oxigenación, sin una respiración, porque dejan de respirar a través de la sangre materna, de la comunicación materna, sino que empieza a hacer una respiración ya medioambiental y no ha salido por completo, está en medio de ese líquido amniótico y lastimosamente la mayoría de estos animales mueren. Entonces, importante hacer el seguimiento de todas estas etapas, tener el conocimiento de cuánto tiempo demoran y saber en qué momentos debemos llamar a un médico veterinario, en qué momento debemos intervenir nosotros para hacer este proceso de asistencia en el parto. Eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho este espacio, les agradezco mucho por toda la atención, espero hayan aprendido y nos vemos en una próxima ocasión.